Nunca le revelé a nadie, ni siquiera a mi propio hijo, que gano un sueldo de $30,000 al mes. Él siempre creyó que llevaba una vida sencilla y modesta, y nunca sospeché que eso sería un problema, hasta el día en que me invitó a conocer a los padres de su esposa. Decidí hacer una prueba. Me presenté vestida de forma humilde, como una mujer sin muchos recursos. Lo que sucedió esa noche reveló más de lo que imaginaba. Las palabras, las miradas y las actitudes de aquellos que debían recibirme con los brazos abiertos mostraron el verdadero carácter de mis nuevos parientes. Pero el mejor momento fue cuando saqué de mi bolso mi tarjeta platino y revelé quién era realmente. La expresión en el rostro de mi nuera simplemente no tuvo precio. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Gloria. Tengo 58 años y una vida que pocos se imaginarían. Como directora ejecutiva de una multinacional, gano cerca de $30,000 mensuales desde hace más de 15 años. Tengo inversiones, acciones, una cuenta bancaria sólida y podría vivir fácilmente en una mansión, conducir autos de lujo y ostentar joyas caras. Pero elegí otro camino. Vivo en el mismo apartamento de 2 habitaciones desde hace casi 2 décadas. Conduzco un carro común con 7 años de uso. Uso ropa sencilla comprada en tiendas departamentales. No porque necesite ahorrar, lejos de eso, sino porque aprendí que el verdadero valor no está en las cosas que exhibimos, sino en la paz que llevamos. Mi hijo Marcos, hoy con 34 años, creció pensando que su madre era solo una empleada administrativa con un sueldo modesto. Nunca corregí esa impresión. Quería que valorara el trabajo, el esfuerzo, que entendiera el valor de cada centavo ganado honestamente. Quería que construyera su propio camino sin depender de mi cuenta bancaria. Y funcionó. Marcos se graduó con una beca, construyó su carrera y hace 2 años se casó con Camila, una mujer que parecía dulce y gentil. Digo parecía porque nunca estuve segura. Algo en sus sonrisas educadas me inquietaba, como si hubiera una capa de falsedad que no podía penetrar. Luego vino la llamada telefónica que cambiaría todo. Mamá, los padres de Camila están en la Ciudad de México y quieren conocerte. Programamos una cena el sábado en El Claustro. El Claustro, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, donde un aperitivo cuesta más de lo que muchas personas ganan en un día. ¿Saben algo sobre mí?, pregunté. Hubo un silencio breve, pero revelador. Les dije que trabajas en una oficina, que eres sencilla. Esa palabra, sencilla, salió como una disculpa, casi una vergüenza. Como si yo fuera un problema a ser explicado. Algo dentro de mí se rompió. Está bien, Marcos, estaré allí. Después de colgar, me quedé mirando mi apartamento. Confortable, limpio, pero sin ostentación. Sin cuadros caros en las paredes, sin muebles de diseñador, sin artículos de lujo a la vista. El tipo de lugar que alguien con mi sueldo no debería habitar. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea peligrosa, quizás un poco cruel, pero irresistible. Si esperaban conocer a una mujer sencilla, entonces les daría exactamente eso. Llevaría la actuación hasta el final. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran por debajo de su estatus social. El sábado, en lugar de elegir cualquiera de mis prendas de calidad discreta, fui al armario del fondo. Allí guardaba algunas prendas viejas, descoloridas, que mantenía para trabajos domésticos. Elegí un vestido gris sin forma, con manchas sutiles que ningún lavado logró eliminar. Me puse zapatos gastados, sin lustrar. Me até el cabello en una cola de caballo descuidada. Nada de maquillaje, nada de joyas, ni siquiera un reloj. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía alguien a quien la vida había derrotado, alguien invisible, olvidable. Exactamente lo que yo quería.
Tomé mi bolso más viejo, de lona descolorida, donde puse una tarjeta de crédito básica para mantener la farsa. Escondida en un compartimento secreto, sin embargo, estaba mi tarjeta platino, la que uso para gastos corporativos, con un límite prácticamente ilimitado. Una pequeña seguridad para cualquier emergencia. El taxi me dejó frente a El Claustro puntualmente a las 8 de la noche. Un portero de guantes blancos me abrió la puerta con una sonrisa que vaciló ligeramente al ver mi ropa. Ya comenzaba allí. Entré en el vestíbulo iluminado por candelabros de cristal. Gente elegante conversaba suavemente, copas de champaña brillando bajo la luz dorada. Y entonces vi a Marcos, de pie junto a una mesa al fondo. A su lado, Camila, deslumbrante en un vestido crema, joyas relucientes en el cuello y las muñecas. Y sentados a la mesa, presumiblemente, sus padres. Caminé lentamente hacia ellos, observando cómo los otros clientes me miraban. Algunos con curiosidad, otros con desdén mal disimulado. Ya estaba acostumbrada a leer a la gente, una habilidad esencial en el mundo corporativo. Cuando me acerqué, vi el rostro de Marcos cambiar. Sus ojos se abrieron, una mezcla de confusión y vergüenza. Camila me vio después, y su sonrisa se congeló. «Mamá, viniste», dijo Marcos, su voz tensa. Me dio un abrazo rígido. «Claro que vine, querido. No me lo perdería por nada». Camila se acercó, besó mi rostro rápidamente. «Qué bueno que pudiste venir, Gloria». Ella me presentó a sus padres. «Papá, mamá, esta es Gloria, la madre de Marcos, Roberto y Sandra Alcántara». Él, un empresario del sector inmobiliario según Marcos, me había contado anteriormente. Ella, socialité, involucrada con instituciones de caridad, del tipo que organiza galas benéficas donde la entrada cuesta más que el sueldo mensual de la mayoría de los trabajadores. Roberto me extendió la mano con un apretón débil y breve. Sandra solo asintió con la cabeza, sus ojos recorriendo mi ropa, mi bolso, mi cabello. Su evaluación completa en 3 segundos. Su veredicto estaba claro en sus labios apretados. «Por favor, siéntate», dijo ella, indicando la silla más alejada de ella. Me senté y observé la mesa. Cubiertos de plata, copas de cristal, servilletas de lino, un arreglo de orquídeas frescas en el centro. Todo impecable, todo calculado. El mesero apareció con menús lujosos. Abrí el mío y fingí dificultad para entender. «Está todo en francés», comenté, con una voz deliberadamente insegura. Sandra intercambió una mirada rápida con Roberto. «¿Quieres que ordene por ti?» «Sería muy amable», respondí, bajando la mirada. Sandra llamó al mesero y ordenó por mí. «Traiga la ensalada simple para comenzar y el pollo para el plato principal», dijo ella. Luego completó, bajando la voz, pero no lo suficiente. «Es lo más económico del menú». Marcos miró hacia otro lado, claramente incómodo. Camila estudiaba su propio menú con innecesaria intensidad. Y así comenzó una de las noches más reveladoras de mi vida. Se sirvió el vino, un Bordeaux caro que Roberto se aseguró de mencionar el precio. $220 la botella, pero vale cada centavo. Sandra levantó su copa en un brindis. «Por la familia», dijo ella, «y por las nuevas amistades». La vacilación antes de la palabra amistades fue sutil, pero intencional. Ya estaba claro que no era considerada parte de la familia. Era una intrusa, una anomalía a tolerar. La conversación inicial fue predecible. Preguntas superficiales sobre mi vida, mi trabajo, mi apartamento. Respondía todo con medias verdades, interpretando el papel de la mujer trabajadora de clase media baja, luchando por sobrevivir. «¿Así que trabajas como asistente administrativa?», preguntó Sandra, cortando delicadamente su filet mignon. «Sí, hace muchos años», respondí. «¿En la misma empresa?» «Fascinante», dijo ella, sin el menor interés. «¿Y te gusta? Es un trabajo, paga las cuentas». «Claro, claro», murmuró ella, como si estuviera hablando con una niña. «Lo importante es la dignidad del trabajo,
No importa cuál sea, Roberto intervino. ¿Y vives sola en ese apartamento que Marcos mencionó? Sí, en el mismo lugar desde hace casi 20 años. ¡Qué estabilidad!, comentó él, eligiendo cuidadosamente las palabras. Mucha gente hoy en día siempre está detrás de la próxima cosa más grande y mejor. Hay algo que decir sobre el contentamiento. La condescendencia era palpable. Me estaban elogiando por saber permanecer en mi lugar, por no aspirar más allá de mi supuesta condición. Llegó el aperitivo. Mi ensalada simple era visiblemente más pequeña que los entrantes elaborados de los demás. Otra pequeña humillación calculada. ¿Y cómo estuvo su viaje?, pregunté, tratando de cambiar el foco de la conversación. Sandra se animó. Maravilloso. Estuvimos en la Riviera Maya, tenemos una pequeña villa en Tulum, nada extraordinario, solo 4 habitaciones, pero la vista al Caribe es impresionante. Nos quedamos 3 semanas, añadió Roberto. Pudimos habernos quedado más, pero tenemos la boda del hijo del gobernador la próxima semana, no podíamos faltar. Cada palabra era una piedra siendo apilada, construyendo un muro entre nosotros. Cada referencia al dinero, a las conexiones, a las posesiones era deliberada, diseñada para establecer distancia. ¿Y tú, Gloria?, preguntó Sandra. ¿Viajas mucho? No mucho, respondí. De vez en cuando visito a mi hermana en otra ciudad. ¿Ah, en autobús? Generalmente sí. Sandra hizo una pequeña mueca, como si hubiera mencionado una enfermedad contagiosa. Bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no es cierto? La cena prosiguió a ese ritmo. Hablaban sobre sus vidas, los eventos sociales, los viajes internacionales, las adquisiciones recientes. De vez en cuando me lanzaban una pregunta, fingiendo interés, pero sus ojos ya se estaban desviando antes de que terminara de responder. Marcos permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, ocasionalmente intentando cambiar el tema. Camila siguió el ejemplo de sus padres, adoptando el mismo tono condescendiente cuando se dirigía a mí. Entre el plato principal y el postre, Roberto decidió profundizar la conversación. Marcos nos contó que lo criaste sola, dijo él. Debió haber sido difícil. Tuve mis desafíos, respondí simplemente. Admiro a mujeres como tú, comentó Sandra, que hacen lo que pueden con lo que tienen. No todas nacieron con las mismas oportunidades. Su falsa empatía era casi cómica. Prácticamente podía ver los pensamientos detrás de esos ojos calculadores. Una mujer sin educación formal, sin recursos, sin conexiones. ¿Y cómo te sientes viendo a Marcos ahora?, continuó ella. Casado con nuestra Camila, viviendo en un condominio tan bonito, con una carrera prometedora. La implicación era clara. ¿Cómo me sentía sabiendo que mi hijo había ascendido en la vida? Había superado mi condición, como si debiera estar simultáneamente agradecida e intimidada. Estoy orgullosa de él, respondí sinceramente. Trabajó duro. Sí, trabajo duro, repitió Roberto. Pero también es importante tener las conexiones correctas, estar en los círculos correctos. Afortunadamente, Camila pudo introducirlo a algunas personas influyentes. Marcos se movió incómodamente en la silla. Camila sonrió, poniendo su mano sobre la de él. Papá ayudó a Marcos a conseguir ese contrato con el grupo Aztec, dijo ella, orgullosa. Fue solo una introducción, respondió Roberto con falsa modestia. El resto fue mérito suyo. Yo no sabía eso. Aparentemente, mi hijo estaba recibiendo más ayuda de su nueva familia de lo que me había contado. El mesero trajo los postres. Todos recibieron elaboradas creaciones de chocolate y frutas exóticas. Frente a mí se colocó un simple flan de vainilla. Elegí algo ligero para ti, explicó Sandra. Sé que muchas personas no están acostumbradas a postres tan ricos. En ese momento me di cuenta de que ella estaba activamente intentando humillarme. No era solo condescendencia, era crueldad deliberada. Muy atenta de tu parte, respondí, manteniendo mi voz neutra. Mientras comíamos el postre, Sandra comenzó a hablar sobre el futuro.
Marcos y Camila están pensando en tener hijos pronto, anunció ella. ¿Estamos tan emocionados de ser abuelos? Eso es maravilloso, respondí, mirando a mi hijo, que parecía sorprendido por la declaración. Aparentemente, esa era una decisión que Sandra había tomado, no la joven pareja. Claro, nos aseguraremos de que tengan todo lo que necesitan, continuó ella. Ya estamos considerando ponerlos en la lista de espera del Instituto Monte Albán. Nunca es demasiado temprano para asegurar la mejor educación. Instituto Monte Albán, la escuela más cara y exclusiva de la ciudad. Un lugar donde niños de 6 años aprendían etiqueta para cenas formales. ¿Y tú, Gloria?, preguntó ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Seguir trabajando, supongo, respondí. Aún no puedo jubilarme. La sonrisa de Sandra se ensanchó, como un depredador que finalmente acorrala a su presa. Sobre eso, dijo ella, poniendo el tenedor a un lado y juntando las manos sobre la mesa. Roberto y yo estábamos conversando, y nos preocupamos por ti. La atmósfera en la mesa cambió instantáneamente. Roberto se enderezó, como si estuvieran a punto de iniciar una reunión de negocios. Marcos miró a Camila, confuso. Ella desvió la mirada, fijando los ojos en la servilleta en su regazo. Ella sabía lo que se avecinaba. ¿Se preocupan por mí?, pregunté, manteniendo la expresión inocente. Sí, continuó Sandra, su voz asumiendo un tono falsamente maternal. Verás, Gloria, todos envejecemos, la vida se vuelve más difícil, y entendemos que tu situación financiera quizás no sea la más cómoda. Roberto asintió gravemente. Los costos de vida solo aumentan. Asistencia médica, vivienda, todo se vuelve más caro. Y para alguien con recursos limitados, nos preocupa que esto pueda convertirse en una carga para Marcos y Camila en el futuro, completó Sandra. Ah, entonces era eso. El verdadero propósito de la cena comenzaba a revelarse. ¿Una carga?, repetí suavemente. Marcos es un buen hijo, explicó Sandra, como si estuviera hablando con una niña. Él se siente responsable por ti. Y aunque eso es admirable, Roberto y yo no queremos que eso interfiera con la vida que él y Camila están construyendo juntos. Mamá, por favor, interrumpió Marcos, visiblemente incómodo. Está todo bien, querido, respondió Sandra, dándole una palmadita en la mano. Tu madre entiende que todos estamos pensando en su bienestar. Mantuve mi silencio, dejando que revelaran completamente sus intenciones. Lo que queremos proponer, continuó Roberto, asumiendo el control de la conversación, es un arreglo que beneficie a todos. ¿Qué tipo de arreglo?, pregunté. Un apoyo financiero modesto, dijo él, como si estuviera ofreciendo un gran favor. Podemos proporcionarte una pequeña mesada mensual para ti, Gloria. Algo que complemente tu ingreso y garantice que tengas lo necesario sin tener que recurrir a Marcos. Sandra sonrió ampliamente. Estábamos pensando en algo como $800 al mes. No es mucho para nosotros, pero imaginamos que haría una diferencia significativa para ti. Casi tuve que contenerme para no reír. $800. Un valor que yo gastaba en una cena corporativa sin pensarlo 2 veces. ¿Y a cambio?, pregunté, porque siempre hay un a cambio. La sonrisa de Sandra vaciló ligeramente. Bueno, no es exactamente un intercambio, es más una comprensión mutua. ¿Qué tipo de comprensión?, Roberto carraspeó. Solo esperaríamos que tú respetaras la privacidad de la joven pareja, que entendieras que están construyendo su propia vida, con sus propias tradiciones y círculos sociales. El mensaje estaba claro como el cristal. Querían pagarme para desaparecer, para no avergonzar a mi hijo y a su esposa con mi presencia inadecuada en sus vidas elegantes. En otras palabras, traduje lentamente, ustedes quieren que yo me mantenga a distancia. Sandra tuvo la audacia de parecer ofendida. No es eso. Solo queremos que todos encuentren su lugar apropiado en esta nueva dinámica familiar. Mi lugar apropiado, repetí.
Exactamente, exclamó ella, como si yo finalmente hubiera entendido un concepto complejo. Siempre serás la madre de Marcos, por supuesto, pero ahora que él está casado con Camila, ahora que está entrando en nuestro círculo, hay ciertas expectativas, ciertos estándares. Marcos finalmente encontró su voz. Papá, mamá, esto no es necesario. Mi madre nunca ha sido un problema. Claro que no, querido, dijo Sandra, condescendiente. Nadie está diciendo eso, solo estamos tratando de ser prácticos, previsores. El mesero se acercó para preguntar si querríamos café. Roberto pidió expresos para todos, sin consultarme. Un pequeño gesto que resumía toda la noche. Mis preferencias, mis opiniones, mis deseos eran irrelevantes. Mientras esperábamos el café, Sandra continuó detallando cómo sería este arreglo. ¿Cómo podrían transferir el dinero discretamente a mi cuenta? ¿Cómo yo podría usarlo para mejorar mi calidad de vida? Tal vez comprar mejor ropa. Ella le dio un vistazo significativo a mi vestido gastado. O incluso hacer pequeñas mejoras en mi apartamento. Claro que continuaríamos invitándote para ocasiones especiales, añadió ella generosamente. Cumpleaños, tal vez Navidad. El café llegó. Le di un sorbo al espresso amargo y puse la taza de vuelta en el platillo con un tintineo suave. Era hora de tomar una decisión. Podría continuar con la farsa. Podría agradecer humildemente por su generosidad, aceptar su soborno mal disimulado e irme. Eso me permitiría observar cómo se desarrollaría este arreglo, ver hasta dónde llegaría su manipulación. O podría finalizar el teatro ahora mismo. Miré a mi hijo. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, confusión e incomodidad. Estaba atrapado entre dos mundos: el respeto por su madre y el deseo de agradar a su nueva familia. Miré a Camila. Evitaba mi mirada, concentrada en revolver el café al que no había pedido azúcar. Miré a Roberto y Sandra, tan confiados en su superioridad, tan seguros de su derecho de reorganizar la vida de los demás conforme a su conveniencia. La decisión estaba tomada. $800 al mes, dije pensativamente. Es una oferta interesante. Sandra sonrió, victoriosa. Me alegra que lo veas de esa forma. Tengo curiosidad, continué. ¿Cómo llegaron a ese valor específico? ¿Está basado en algún cálculo de costo de vida? Roberto parecía ligeramente irritado con la pregunta. Es un valor que consideramos apropiado, generoso, de hecho. Entiendo, respondí. ¿Y cuánto le dieron a Marcos y Camila para el enganche de su casa? Si no me equivoco, las propiedades en ese condominio cuestan alrededor de 1 millón, ¿cierto? Sandra parpadeó, sorprendida con el cambio de tema. Bueno, les dimos 50,000. Un regalo de bodas. 50,000, repetí. ¿Y su luna de miel en Grecia? Leí en alguna parte que los paquetes de lujo para Santorini cuestan alrededor de 15,000. 20,000, de hecho, corrigió Sandra, sin poder ocultar el orgullo. Queríamos que tuvieran lo mejor. Entonces, en total, ustedes invirtieron cerca de $70,000 en la joven pareja. Roberto frunció el ceño. No pensamos en eso como una inversión. Son nuestros hijos. Claro, claro, concordé. Es solo una elección interesante de palabras. Ustedes invierten en sus hijos e intentan deshacerse de la madre incómoda por $800 mensuales. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La sonrisa de Sandra desapareció completamente. Roberto tenía la mandíbula tensa, los nudillos blancos alrededor de su copa de vino. Camila parecía a punto de llorar. Y Marcos, mi hijo, parecía estar en shock total. Gloria, dijo Sandra finalmente, su voz ahora más fría. Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones. Solo estamos tratando de ayudar. Ayudar, repetí lentamente. Interesante cómo esa palabra puede significar cosas tan diferentes, dependiendo de quién la use. Puse mi servilleta sobre la mesa y me recosté en la silla. Mi postura cambió sutilmente.
Ya no era la mujer tímida y sumisa que había interpretado durante toda la noche. Ahora mis hombros estaban rectos, mi barbilla ligeramente levantada, mis ojos directamente enfocados en los de ellos. Permítanme contarles una historia, comencé, mi voz tranquila pero firme, sobre una mujer que ustedes creen que conocen, pero no conocen de verdad. Sandra y Roberto intercambiaron miradas confusas. Marcos me observaba atentamente. Esa mujer comenzó como secretaria en una empresa multinacional hace 30 años. Ganaba el salario mínimo. Vivía en un cuarto rentado. Comía lo que podía comprar con lo poco que le sobraba después de pagar las cuentas. Y entonces descubrió que estaba embarazada. Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante. Esa parte de la historia la conocía, pero quizás no los detalles. El padre del niño desapareció. Su familia le dio la espalda. Estaba completamente sola. Sandra pareció momentáneamente incómoda, como si no hubiera esperado detalles tan personales. Ella trabajó hasta el último día del embarazo. Regresó 2 semanas después del parto. Trabajaba 12, a veces 14 horas al día. Una vecina cuidaba al bebé mientras ella estaba fuera. Los fines de semana, ella estudiaba. Cursos nocturnos, certificaciones, idiomas aprendidos en bibliotecas públicas. Todo eso mientras criaba un hijo sola. Hice una pausa, tomando un sorbo de agua. Esa mujer ascendió en la empresa, de secretaria a asistente ejecutiva, de asistente a coordinadora, de coordinadora a gerente, de gerente a directora, de directora a vicepresidenta. Los ojos de Roberto se entrecerraron. Sandra parpadeó varias veces, como si intentara procesar a dónde quería llegar yo con esa historia. ¿Y sabe cuánto gana esa mujer ahora, Sandra? ¿Roberto? Ellos no respondieron. $30,000 al mes, en promedio, sin contar bonos anuales, participación en las ganancias y acciones de la empresa. Marcos dejó caer el tenedor, que golpeó la porcelana con un sonido metálico fuerte. Camila palideció. Eso significa aproximadamente $360,000 al año. En los últimos 15 años, eso suma más de $5 millones en ingresos, sin contar inversiones, que es a donde fue a parar la mayor parte de ese dinero. Sandra abrió y cerró la boca varias veces, sin poder emitir sonido. «Mamá», comenzó Marcos, su voz casi un susurro. «¿Qué estás diciendo?» Sonreí para él, gentilmente. «Estoy diciendo, querido, que tu madre no es quien Roberto y Sandra piensan que es. No es quien tú piensas que es». «¿Tú ganas 30,000 al mes?», preguntó él incrédulo. «Desde hace casi 15 años», confirmé. «Antes de eso era un poco menos, tal vez 20,000. Roberto encontró su voz. «Eso es absurdo. Si usted ganara todo eso, no viviría en ese apartamento. No se vestiría así. No me vestiría así», completé, indicando mi vestido gastado. «Ah, pero esto es solo para hoy. Un pequeño experimento social, digamos. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran inferior». El rostro de Sandra perdió todo color. «¿Usted está diciendo que fingí ser pobre esta noche?» «Sí, exactamente eso». Abrí mi bolso viejo de lona. De un compartimento interno saqué no la tarjeta de crédito básica que había mostrado antes, sino una tarjeta negra mate con mi nombre grabado en plata, Gloria Méndez, vicepresidenta ejecutiva. La puse en la mesa, frente a Sandra. Así que, sobre su generosa oferta de $800 mensuales para que yo desaparezca de la vida de mi hijo, creo que voy a declinar. El silencio que siguió fue absoluto. Sandra miraba fijamente la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. Roberto tenía la mandíbula tensa, los nudillos blancos alrededor de su copa de vino. Camila parecía a punto de llorar. Y Marcos, mi hijo, parecía estar en shock total. «¿Por qué?», preguntó él finalmente. «¿Por qué nunca me contaste?» Lo miré con cariño. «Porque quería que crecieras valorando a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Quería que construyeras tu propio camino,
sin depender de la riqueza de tu madre. Quería que entendieras el valor del trabajo, de la persistencia, de la humildad. Pero me dejaste pensar, todos esos años, ¿que yo era una simple empleada administrativa? Sí, y mírate ahora, graduado con honores, construyendo tu propia carrera. Esto no habría sucedido si te lo hubiera dado todo en bandeja de plata. Roberto carraspeó, recuperando parte de su compostura. Bueno, esto ciertamente es sorprendente. Pero no cambia el hecho de que solo estábamos tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos. ¿Lo mejor?, repetí. ¿Ofrecer una limosna para alejar a la madre inconveniente? ¿Decidir cuándo y cómo puede ver a su propio hijo? ¿Eso es lo mejor que pueden imaginar, Roberto? Sandra intervino, su voz ahora temblorosa. Usted nos engañó deliberadamente. Vino aquí con esa farsa para hacernos parecer. ¿Para hacerlos parecer qué?, interrumpí. ¿Snobs? ¿Prejuiciosos? ¿Manipuladores? Yo no los hice parecer nada. Solo les di la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. El mesero se acercó discretamente. ¿Querrían algo más, señores? Sí, respondí antes de que cualquiera pudiera hablar. La cuenta, por favor. Cuando el mesero se retiró, volví mi atención a la mesa. Todos parecían estar en diferentes etapas de shock y consternación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, mi voz más suave ahora. ¿Es que ustedes realmente creen que el valor de una persona está directamente relacionado con su cuenta bancaria? Miden el respeto en dólares, la dignidad en propiedades, el amor en regalos caros. Eso no es justo, protestó Roberto. Usted no nos conoce. No, repliqué. No, usted no nos conoce, insistió Sandra, recuperando un poco de su pose. Usted orquestó esa trampa para hacernos parecer villanos. ¿Una trampa?, pregunté tranquilamente. Todo lo que hice fue aparecer en ropa sencilla. Ustedes hicieron el resto. Ustedes me ofrecieron el peor plato del menú. Ustedes hablaron sobre sus lujos en mi presencia, esperando intimidarme. Ustedes me ofrecieron dinero para desaparecer de la vida de mi hijo. El mesero regresó con la cuenta en una pequeña bandeja de plata. Roberto extendió la mano para tomarla, pero fui más rápida. Permítame, dije, tomando la cuenta. El total era de casi $1,000. Sin parpadear, puse mi tarjeta negra en la bandeja. No es necesario, dijo Roberto, su orgullo claramente herido. Nosotros invitamos. Considérenlo mi contribución a esta noche educativa, respondí. Al fin y al cabo, aprendí mucho sobre todos ustedes. Mientras el mesero se alejaba con mi tarjeta, me volví hacia mi hijo. Marcos, siento mucho nunca haberte contado la verdad, pero entiende que lo hice por amor, no por engaño. Quería que te convirtieras en el hombre que eres hoy, trabajador, responsable, independiente. Marcos sacudió la cabeza, aún procesando todo. Todos esos años, el apartamento pequeño, la ropa sencilla, las vacaciones modestas, ¿todo era una elección? Todo, confirmé. No necesitaba una casa grande solo para mí. No necesitaba ropa de diseñador para sentirme realizada. No necesitaba exhibir riqueza para tener valor. Sandra soltó una risa seca, amarga. ¡Qué conveniente! Usted se hace pasar por una especie de santa de la humildad, cuando en realidad solo engañó a su propio hijo durante décadas. La miré con calma. La diferencia entre nosotras, Sandra, es que usted usa su dinero para controlar a la gente. Yo usé mi discreción para liberarlos. El mesero regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé, dejando una propina generosa. Sobre su arreglo propuesto, continué, guardando mi tarjeta. Permítanme hacer una contrapropuesta. Yo les doy $10,000 ahora mismo si pueden contarme una sola vez en que trataron a alguien sin recursos financieros con genuino respeto. Roberto se puso rojo de rabia. Sandra apretó los labios en una línea fina. Es lo que pensé, dije suavemente. Me levanté, tomando mi bolso viejo. Marcos, cuando estés listo para conversar, sabes dónde encontrarme.
Siempre estaré allí para ti, sin condiciones, sin arreglos, sin manipulaciones. Solo amor genuino. Camila finalmente habló, su voz casi inaudible. Gloria, yo no sabía sobre el dinero, sobre esta noche. Créeme, yo no sabía. La miré, intentando determinar su sinceridad. Había vergüenza en sus ojos, pero también confusión, como si estuviera viendo a sus padres bajo una nueva luz. Espero que sea verdad, Camila, respondí. Y espero que esta noche haya sido educativa para ti también. Me giré para irme. Luego me detuve y me volví una última vez. Ah, y Roberto, Sandra. Tenían razón sobre una cosa. El dinero es importante, pero no de la manera en que ustedes piensan. El verdadero valor del dinero está en la libertad que proporciona. Libertad para vivir de acuerdo con tus valores, para no ser controlado por otros, para ayudar sin esperar reconocimiento. Es una pena que, con toda su riqueza, aún sean tan pobres. Con eso, caminé a través del elegante restaurante, con la cabeza en alto, sintiendo las miradas que me seguían. Ya no eran miradas de desdén por mi ropa sencilla, sino de curiosidad sobre la mujer que acababa de pagar una cuenta de $1000 y salía con la dignidad de una reina. Cuando llegué a la acera, respiré profundamente el aire nocturno. Por primera vez en años, me sentí completamente expuesta y completamente libre. El taxi me dejó frente a mi edificio 1 hora después. Pagué la carrera y entré en el vestíbulo sencillo, pero bien conservado. El portero nocturno, don Pedro, me saludó como siempre lo hacía. «Buenas noches, doña Gloria. ¿Está bien la señora?» «Todo bien, don Pedro. Una noche reveladora». Él sonrió, sin entender el verdadero significado detrás de mis palabras, y regresó a su revista. Subí los 4 pisos por el ascensor antiguo y entré en mi apartamento. Apenas cerré la puerta, sentí el peso de la noche caer sobre mis hombros. Me quité los zapatos gastados, dejé el bolso de lona en el suelo y caminé hasta mi habitación. Abrí el armario y aparté la ropa sencilla que usaba en el día a día, revelando la sección escondida en el fondo. Allí estaban mis trajes ejecutivos, trajes sastre impecablemente cortados, vestidos de seda, zapatos italianos hechos a la medida, la Gloria que nadie, excepto mis colegas de trabajo, conocía. Me quité el vestido gastado que había usado para la cena y lo tiré a la cesta de la ropa sucia. Tomé un baño largo y caliente, dejando que el agua se llevara la tensión acumulada. Después, me puse un pijama de algodón suave, un pequeño lujo que me permitía, y preparé una taza de té de manzanilla. Sentada en mi modesta sala de estar, miré a mi alrededor. Muebles cómodos, pero no lujosos. Un televisor de tamaño medio, no el último modelo. Paredes sin obras de arte caras, solo algunas fotografías enmarcadas. La mayoría de marcos creciendo, algunas de mis raras viajes. No había nada aquí que sugiriera una mujer que ganaba $30,000 al mes. Y esta era la gran ironía. Realmente me gustaba esa sencillez. No era totalmente una farsa. Habiendo crecido sin nada, habiendo luchado por cada centavo, aprendí a valorar la paz por encima del lujo, la tranquilidad por encima de la ostentación. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Marcos. Respiré hondo antes de contestar. «Hola, hijo». «Mamá». Su voz sonaba extraña, una mezcla de confusión, dolor y admiración. Yo no sé ni por dónde empezar. «Entiendo», respondí suavemente. «Fue una noche intensa para todos nosotros». «¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca me contaste?» La pregunta del $1,000,000, literalmente. «Al principio no había mucho que contar», expliqué. «Cuando eras pequeño, yo aún estaba construyendo mi carrera. Solo comencé a ganar realmente bien cuando tenías unos 16, 17 años, y en aquella época... Bueno, ya teníamos nuestro ritmo, nuestro estilo de vida. Parecía innecesario cambiarlo todo. Pero después, cuando me gradué, cuando comencé a trabajar, cuando me casé, ¿por qué mantener el secreto?»
Tomé un sorbo de mi té, organizando mis pensamientos. Tal vez fue egoísta de mi parte, admití, pero temía que, si lo supieras, nuestra relación cambiaría. Me verías de forma diferente. Y también quería asegurarme de que estuvieras siguiendo tu propio camino, no dependiendo de la fortuna de tu madre. Hubo un largo silencio del otro lado. ¿Y lo que sucedió esta noche, lo planeaste todo? No exactamente, respondí. Cuando me invitaste y mencionaste que le habías dicho a los padres de Camila que yo era sencilla, algo dentro de mí se reveló. Decidí probar cómo me tratarían si pensaban que no tenía nada que ofrecer. Ningún estatus, ninguna conexión, ningún dinero. Y fallaron en la prueba, dijo Marcos, su voz ahora cargada de amargura. Sí, concordé simplemente. Fallaron. Más silencio. Camila está devastada, dijo él finalmente. Está mortificada con el comportamiento de sus padres y con el de ella propia. ¿Y tú? Pregunté suavemente. ¿Cómo estás? Marcos suspiró profundamente. ¿Honestamente? No sé. Estoy choqueado, confuso, enojado, impresionado, todo al mismo tiempo. Es como si la mujer que pensé que era mi madre durante toda mi vida fuera solo la mitad de la historia. Soy la misma persona, Marcos, solo con una cuenta bancaria diferente de lo que imaginabas. Pero es más que eso, ¿no es así? Es toda una vida secreta. Vicepresidenta de una multinacional, reuniones ejecutivas, viajes de negocios, decisiones que afectan a miles de personas. Es un lado tuyo que yo nunca conocí. Él tenía razón. Por años, mantuve mis dos mundos cuidadosamente separados. Gloria la ejecutiva se quedaba en la oficina. Gloria la madre modesta volvía a casa. Tienes razón, admití. Hubo una separación, tal vez mayor de lo que debió haber sido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó él, su voz súbitamente cansada. Eso depende de ti, hijo, de ti y Camila. En cuanto a sus padres... Salieron furiosos del restaurante, interrumpió Marcos. Roberto dijo que los humillaste deliberadamente. Sandra lloró en el carro, diciendo que les tendiste una trampa. Casi sonreí con la ironía. Interesante cómo se sienten humillados por ser tratados exactamente como tratan a los demás. Dijeron que van a reevaluar su apoyo a nosotros, continuó Marcos. Lo que sea que eso signifique. Chantaje financiero, traduje. El método de control favorito de ellos. Quizás, concordó Marcos. Pero honestamente, mamá, después de esta noche, no estoy seguro de querer estar tan ligado a ellos como lo estaba. Algo en su tono me alertó. Marcos, no tomes decisiones drásticas ahora, en el calor del momento. Sandra y Roberto son los padres de Camila. Siempre serán parte de tu vida, de alguna forma. ¿Incluso después de lo que hicieron? ¿De lo que dijeron? Sí, respondí firmemente. Las familias son complicadas. Las personas son complicadas. Nadie es enteramente bueno o malo. Tal vez esta noche sirva como un punto de partida para conversaciones honestas, para establecer límites saludables. Hubo un sonido del otro lado, Camila diciendo algo en voz baja. «Mamá», dijo Marcos, «Camila quiere hablar contigo. ¿Te importa?» «Claro que no». Hubo un momento de silencio mientras el teléfono era pasado. «¿Gloria?» La voz de Camila estaba ronca, como si hubiera llorado por horas. «Hola, Camila. Yo no sé ni por dónde empezar. Estoy tan avergonzada, tan mortificada». «No tienes por qué estarlo», respondí suavemente. «Tú no eres responsable por las acciones de tus padres». «Pero dejé que sucediera», insistió ella. «Vi cómo te estaban tratando y no dije nada. Yo incluso participé, de cierta forma». Ella tenía razón, pero no había necesidad de echar sal en la herida. «Tú creciste en ese ambiente, Camila. Es difícil cuestionar los valores con los que fuimos criados». Ella sollozó ligeramente. «No es excusa. Debía haber sido mejor». «Sí», concordé gentilmente. «Pero lo importante no es lo que hiciste esta noche.
Es lo que harás de aquí en adelante. Quiero mejorar, dijo ella, su voz más firme ahora. Quiero ser el tipo de persona que juzga a los demás por el carácter, no por la cuenta bancaria. El tipo de persona que tú eres. Cerré los ojos, conmovida por sus palabras, a pesar de todo. Entonces comienza ahora, sugerí. No con grandes declaraciones o promesas, sino con pequeñas acciones diarias. La manera en que tratas al mesero, al portero, al taxista. La forma en que hablas sobre personas que tienen menos que tú. Las suposiciones que haces sobre el valor de las personas. Lo haré, prometió ella. Y Gloria, realmente lo siento mucho. Más de lo que puedo expresar. Sé que sí, Camila. Y eso ya es un comienzo. En las 2 semanas siguientes, viví en un extraño limbo. La verdad estaba expuesta, pero las consecuencias aún se desarrollaban lentamente, como ondas esparciéndose después del impacto de una piedra en el agua. Marcos me llamaba diariamente, haciendo preguntas sobre mi carrera, mi vida financiera, decisiones que tomé a lo largo de los años. Era como si estuviera intentando reconstruir la imagen de su madre, llenando los vacíos que ahora percibía que existían. ¿Por qué continuaste viviendo en este apartamento?, preguntó él durante una de esas conversaciones. Pudiste haber comprado fácilmente un penthouse en el centro. Pude, concordé, pero este lugar siempre fue suficiente. Cómodo, seguro, cerca del parque donde me gusta caminar. ¿Por qué cambiaría solo porque podía? ¿Pero los viajes de vacaciones económicas? ¿Los restaurantes baratos? ¿La ropa de tienda departamental? Sonreí, aún sabiendo que él no podía verme por el teléfono. Los viajes eran a lugares que yo quería conocer. Los restaurantes servían comida que me gustaba. La ropa me vestía adecuadamente. La cuestión, Marcos, es que en algún momento de mi vida me di cuenta de que gastar más no necesariamente significaba vivir mejor. Hubo una pausa del otro lado. Creo que nunca vi las cosas de esa forma, admitió él. Siempre pensé que, si tuviera más dinero, naturalmente lo gastaría en todo. Es lo que estamos condicionados a creer, respondí. Que éxito significa consumo, que valor personal está ligado a posesiones. La conversación con Camila fue diferente, más cautelosa. Ella vino a visitarme sola 3 días después de la cena, trayendo flores, margaritas sencillas, noté, no las rosas caras u orquídeas exóticas que sus padres probablemente habrían elegido. Nos sentamos en mi pequeño balcón, bebiendo té, yo, y café, ella. Este lugar es realmente agradable, comentó ella, mirando a su alrededor. Acogedor. Gracias, respondí. Es mi refugio. Ella dudó, girando la taza entre sus manos. Gloria, hay algo que necesito preguntarte y te pido que seas brutalmente honesta conmigo. Siempre. ¿Qué piensas realmente de mí? No como nuera, sino como persona. La pregunta me tomó desprevenida. Reflexioné por un momento antes de responder. Veo a alguien en medio de una jornada, dije finalmente. Alguien criada con ciertos valores que ahora está comenzando a cuestionarlos. Alguien que tiene potencial para ser mucho más que los límites que sus padres establecieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por mucho tiempo viví para impresionar a mis padres, para ser la hija perfecta que ellos exhibían como un trofeo. El tipo correcto de escuela, el tipo correcto de amigos, el tipo correcto de intereses. ¿Y Marcos?, pregunté delicadamente. Ella sonrió, secándose una lágrima. Marcos fue mi primera rebelión. Mis padres esperaban que me casara con el hijo de algún amigo del club, alguien de nuestro círculo. Cuando conocí a Marcos, vi algo diferente. Alguien genuino, sin pretensiones, que me valoraba por mí misma, no por el apellido o la cuenta bancaria. Pero permitiste que tus padres lo ayudaran, observé. El contrato a través de Roberto, el enganche de la casa, la luna de miel. Camila bajó la mirada, avergonzada. Sé cómo suena eso, pero necesitas entender.
Es difícil negarse cuando esa es la moneda corriente de tu familia. Cuando la ayuda financiera es la única forma de amor que ellos saben expresar. Asentí, entendiendo más de lo que ella imaginaba. Dinero como sustituto para la conexión emocional. Regalos caros en lugar de vulnerabilidad genuina. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Desde aquella noche en el restaurante? Mis padres están furiosos, respondió ella, suspirando. Papá cortó el subsidio mensual que nos daba, algo que Marcos ni siquiera sabía que recibíamos. Era depositado directamente en mi cuenta. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviada, de hecho, confesó ella. Es como si un peso hubiera sido retirado de mis hombros. Ese dinero siempre venía con expectativas no dichas, con cuerdas invisibles. Sonreí, genuinamente impresionada con su autoconciencia. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó ella. Ahora que sé sobre ti, sobre tu historia, me siento casi avergonzada de mis problemas. Quiero decir, criaste un hijo sola, construiste una carrera increíble, todo sin quejarte, sin buscar reconocimiento. No compares jornadas, aconsejé. Cada uno tiene sus propios desafíos, sus propias montañas que escalar. Camila asintió pensativa. Gloria, ¿puedo hacerte otra pregunta? Claro. ¿Cómo haces eso? ¿Vivir con tanta autenticidad? ¿No importarte lo que los demás piensen? Me reí suavemente. Oh, sí me importa. A todos nos importa, de alguna forma. La diferencia es que aprendí a importarme más con lo que algunas personas específicas piensan, personas cuyos valores respeto, y menos con el resto del mundo. Conversamos por más de 2 horas esa tarde. Cuando Camila se iba, me abrazó. No el abrazo formal de antes, sino algo genuino, cálido. Gracias, susurró ella, por no juzgarme por el peor momento de mi vida. Todos merecemos la oportunidad de crecer más allá de nuestros errores, respondí, devolviéndole el abrazo. Una semana después, recibí un mensaje inesperado. Era de Sandra. Necesitamos hablar, solo nosotras dos. ¿Puede ser en el café del Gran Hotel Ciudad de México mañana a las 11 a.m.? Me sorprendió. El Gran Hotel Ciudad de México era uno de los más elegantes de la ciudad, territorio de Sandra, no mío. Por un momento consideré rechazar, pero la curiosidad fue más fuerte. Estaré allí, respondí. Al día siguiente, me vestí con cuidado. No con mis ropas ejecutivas imponentes, ni con las prendas sencillas de mi día a día. Elegí algo intermedio, pantalones bien cortados, blusa de seda sencilla, zapatos de cuero de calidad, elegante sin ser ostentosa. El café del Gran Hotel Ciudad de México era exactamente como imaginé. Candelabros de cristal, música clásica suave, meseros en traje formal. Sandra ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina. Ella levantó la mirada cuando me acerqué, y por un breve momento vi algo que nunca esperaría ver en su rostro. Incertidumbre. Gloria, saludó ella, indicando la silla frente a mí. Gracias por venir. Sandra, respondí sentándome. Confieso que me sorprendió su invitación. Un mesero apareció inmediatamente. Sandra pidió té Earl Grey. Yo pedí un espresso. Cuando el mesero se retiró, Sandra se acomodó la servilleta en su regazo, un gesto que delataba su nerviosismo. Imagino que te estás preguntando por qué quise este encuentro, comenzó ella. La idea cruzó mi mente. Sandra respiró hondo. En las últimas 2 semanas he reflexionado sobre aquella noche en el restaurante, sobre las cosas que dije, las suposiciones que hice. Mantuve mi silencio, dejando que ella continuara. No voy a fingir que fue una experiencia agradable, prosiguió ella. Ser expuesta de esa forma, frente a nuestro yerno, nuestra hija, fue humillante. No más humillante que ser tratada como inferior durante una cena entera, observé tranquilamente. Sandra tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sí, bueno, es sobre eso que quiero hablar. Nuestros pedidos llegaron. Sandra tomó un pequeño sorbo de su té antes de continuar.
Usted cree que me conoce, Gloria. Cree que soy solo una socialite superficial, obsesionada con el estatus y el dinero. ¿Y no lo es?, pregunté directamente. Ella sonrió sin humor. Es más complicado que eso. Generalmente lo es. Sandra puso la taza en el platillo con cuidado. Crecí en una familia donde las apariencias lo eran todo. Mi padre era un nuevo rico determinado a ser aceptado en la alta sociedad. Mi madre estaba obsesionada con el estatus, la dirección correcta, las escuelas correctas, las conexiones correctas. Eso explicaba algunas cosas, pero no justificaba su comportamiento. Fui criada para creer que el valor social y el valor personal eran la misma cosa, continuó ella. Que el respeto dependía de su cuenta bancaria, que las amistades eran alianzas estratégicas, que los matrimonios eran fusiones de activos. ¿Y usted nunca cuestionó esos valores? Ocasionalmente, admitió ella. Hubo momentos, dudas. Pero entonces miraba a mi alrededor y veía al mundo confirmando exactamente lo que me enseñaron. La gente tratando a los ricos con deferencia, abriendo puertas, haciendo excepciones. Tomé un sorbo de mi espresso, observándola atentamente. ¿Por qué me está contando esto, Sandra? ¿Está buscando absolución? Ella sacudió la cabeza. No, no exactamente. Estoy intentando entender. ¿Entender qué? ¿Cómo alguien como usted, alguien con tanto dinero como yo, tal vez más, puede vivir de forma tan diferente, sin necesitar que todos lo sepan, sin usar eso como un arma, sin transformar eso en su identidad? No esperaba esa vulnerabilidad de ella. Por un momento, vi más allá de la fachada pulida, la inseguridad subyacente, la fragilidad cuidadosamente escondida. La respuesta es simple, Sandra, respondí finalmente. Aprendí temprano que el dinero es una herramienta, no una medida de valor. Compra comodidad, seguridad, ciertas libertades, pero no compra respeto genuino, no compra conexión verdadera, no compra paz interior. Sandra me observó por un largo momento, como si estuviera viendo algo nuevo, algo que nunca había considerado antes. ¿Sabe?, dijo ella finalmente, cuando descubrí quién era realmente usted aquella noche, después de la rabia inicial, la vergüenza, sentí algo extraño, algo que no conseguía identificar inmediatamente. ¿Y qué era? Envidia, admitió ella, la palabra pareciendo difícil de pronunciar. No de su dinero o posición, obviamente, sino de su libertad, de la manera en que parecía completamente despreocupada con el juicio de los demás. Casi me reí. Si supiera cuántas noches pasé despierta, preocupada si estaba haciendo lo correcto al esconder mi situación financiera de Marcos. Cuántas veces cuestioné mis elecciones, mis motivos. La libertad viene con práctica, respondí. Y generalmente después de darse cuenta de que la alternativa, vivir para impresionar a los demás, es una prisión mucho más confinante. Sandra jugueteó con la cuchara de su té pensativa. Roberto y yo tuvimos varias discusiones desde aquella noche, algunas bastante acaloradas. Él cree que debemos simplemente cortar relaciones con Marcos y Camila hasta que ellos entren en razón. ¿Y usted? Yo no quiero perder a mi hija, dijo ella suavemente. Y por primera vez, estoy percibiendo que tal vez ya la perdí en parte hace mucho tiempo, sin siquiera darme cuenta. Había un dolor genuino en su voz que me sorprendió. No es tarde demasiado, Sandra, dije gentilmente. Camila aún está aquí, aún es su hija. Pero está tan diferente ahora, desde aquella noche, nos confronta de una manera que nunca hizo antes. Cuestiona nuestros valores, nuestras actitudes. Ayer rechazó la tarjeta de crédito que siempre mantuvimos para ella. Dijo que ella y Marcos prefieren vivir dentro de sus propias posibilidades. No pude evitar una pequeña sonrisa. Eso debe haber sido un shock. Fue desconcertante, admitió Sandra, como si alguien hubiera reescrito las reglas sin avisarnos. Tomé el último sorbo de mi espresso. No son nuevas reglas, Sandra. Son valores más antiguos que el dinero, independencia, autosuficiencia,
integridad. Sandra se quedó en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. Usted debe pensar que soy una persona terrible, dijo ella finalmente. En realidad no, respondí honestamente. Creo que usted es un producto de su ambiente, así como todos nosotros. La diferencia es que algunos de nosotros somos forzados por circunstancias a cuestionar ese condicionamiento. Otros nunca necesitan hacerlo. Hasta que algo los fuerza, completó ella, con una leve sonrisa irónica. Como una madre sencilla que de repente revela ser una ejecutiva de alto rango con una tarjeta de crédito Black. Exactamente. Sandra se inclinó ligeramente hacia adelante. Gloria, voy a ser directa. No estoy aquí solo para reflexiones filosóficas, aunque he apreciado nuestra conversación más de lo que esperaba. Estoy aquí porque quiero encontrar un camino para seguir adelante, para reconstruir mi relación con Camila y, por extensión, con Marcos. ¿Y usted cree que puedo ayudar en eso? Usted parece tener una influencia significativa sobre ellos ahora, observó ella, sin rencor en la voz. Ellos claramente la respetan. Su perspectiva. Sandra, dije con firmeza, no tengo interés en ser una intermediaria entre usted y su hija. No sería saludable para ninguna de las partes involucradas. Ella pareció momentáneamente decepcionada. Lo que puedo ofrecer, continué, es un consejo. Escuche a Camila. Realmente escuche, sin planear su respuesta, sin intentar controlar el resultado. Pregúntele qué necesita de usted como madre, no como patrocinadora financiera, no como arquitecta social, sino como madre. Sandra absorbió mis palabras en silencio. ¿Y Roberto? Preguntó ella. Él está menos receptivo a los cambios. Roberto tendrá que hacer su propia jornada, respondí. Usted puede compartir sus percepciones, sus nuevas perspectivas, pero no puede forzarlo a cambiar. Sandra pagó la cuenta, a pesar de mis protestas. Cuando salimos del hotel, ella dudó antes de despedirnos. Gloria, hay algo más que me gustaría preguntarle. ¿Sí? ¿Usted cree que algún día podría perdonarme por la forma en que la traté aquella noche? La pregunta me tomó desprevenida. Pensé por un momento antes de responder. Perdón no es algo que se concede de una vez por todas, Sandra. Es un proceso. Comienza con reconocimiento, continúa con arrepentimiento genuino y se consolida con cambio real. Ella asintió lentamente. Entiendo. Pero estoy dispuesta a seguir ese camino, añadí, si usted lo está. Nos despedimos con un apretón de manos, no cálido, pero ya no hostil. Un comienzo. La semana siguiente, Marcos me invitó a cenar en su casa. Una cena casual, él me garantizó. Solo él, Camila y yo. Cuando llegué, noté cambios sutiles en el apartamento. Algunos de los muebles más ostentosos habían desaparecido, reemplazados por piezas más sencillas, más funcionales. Las paredes, antes decoradas con arte abstracto caro, ahora exhibían fotografías personales y algunas acuarelas modestas. Estamos redecorando, explicó Camila, notando mi mirada. Nos dimos cuenta de que mucho de lo que teníamos era para impresionar a los demás, no porque realmente nos gustara. La cena fue sorprendentemente sencilla. Una comida casera preparada por ambos, servida en platos comunes, no en la porcelana fina que yo sabía que poseían. Durante la comida conversamos sobre todo y nada: trabajo, noticias, recuerdos de infancia. Sin la tensión del secreto entre nosotros, la conversación fluía con una naturalidad que nunca habíamos experimentado antes. Después de la cena, mientras Camila preparaba café, Marcos me llevó hasta el balcón. La noche estaba templada, con una ligera brisa y cielo estrellado. «Mamá», dijo él, recostándose en la baranda, «hay algo que necesito contarte». Su tono me puso en alerta. «¿Qué pasó, hijo?» Rechacé el ascenso en la empresa de Roberto. Lo miré, sorprendida. «¿El ascenso que te pondría como director regional?» «Ese mismo», confirmó él. «De hecho, hice más que eso. Presenté mi renuncia». «Marcos», exclamé,
Aquel empleo era importante para ti. Él sonrió, pareciendo extrañamente en paz con la decisión. Era importante para mí cuando creí que era algo que conquisté por mérito propio. Pero después de aquella noche, después de las cosas que salieron a la luz, me di cuenta de que nunca habría llegado a esa posición sin la influencia de Roberto. Aún así, ¿dejarlo todo? No lo dejé todo, aclaró él. De hecho, ya tengo un nuevo empleo. Menor, con un sueldo inicial más bajo, pero en una empresa donde nadie sabe quién es mi suegro, donde seré ascendido o no, basado solo en mi trabajo. Miré a mi hijo con una nueva admiración. El coraje que esa decisión requería no era pequeño. ¿Cómo reaccionó Camila?, pregunté. Fue ella quien me apoyó primero, respondió él, con orgullo en la voz. Dijo que prefería vivir en un apartamento más pequeño, con menos lujos, sabiendo que estábamos construyendo algo por nosotros mismos. Mi corazón se llenó. Tal vez Camila había absorbido más de aquella noche reveladora de lo que yo imaginaba. ¿Y sus padres? Marcos hizo una mueca. Roberto está furioso, claro. Cree que estoy siendo ingrato, tirando por la borda una oportunidad por la que otros matarían. Sandra está intentando. Nos invitó a un almuerzo el domingo, solo nosotros 4. Sin la ostentación habitual. Eso es sorprendente, comenté, pensando en mi conversación reciente con Sandra. ¿Tuviste algo que ver con eso?, preguntó Marcos, perspicaz como siempre. Sonreí levemente. Digamos que Sandra y yo tuvimos una conversación esclarecedora, pero el cambio, si está sucediendo, viene de ella. Camila se unió a nosotros en el balcón, trayendo café en tazas sencillas de cerámica, no las tazas de porcelana fina que sus padres probablemente le habían regalado. ¿Hablando de mi madre?, preguntó ella, entregándonos las tazas. Sí, admití. Marcos me contó sobre el almuerzo del domingo. Camila asintió, sentándose al lado de Marcos. Ella ha llamado casi a diario. Es extraño. Parece estar realmente intentando escucharme por primera vez. Sin intentar convencerme de nada, sin decirme qué hacer o cómo vestirme o a dónde ir. Las personas pueden cambiar, observé, si tienen suficiente motivación. Y a veces, añadió Marcos tomando mi mano, necesitamos un pequeño terremoto para sacudir los cimientos y permitir ese cambio. Nos quedamos en silencio por un momento, apreciando la noche, el café, la nueva honestidad entre nosotros. Mamá, dijo Marcos finalmente, hay algo más que quiero preguntarte. ¿Sí? ¿Por qué hiciste aquello? ¿La farsa completa, fingir ser pobre cuando fuiste a cenar con los padres de Camila? Reflexioné por un momento, organizando mis pensamientos. Creo que fue una combinación de cosas, respondí honestamente. Parte de eso fue impulso, una reacción a aquella palabra, sencilla, que usaste en el teléfono, como si yo fuera algo que necesitaba ser explicado, justificado. Marcos bajó los ojos, avergonzado. Lo siento mucho por eso. No es necesario, le aseguré. Pero otra parte fue instinto de protección, tal vez. Quería ver quiénes eran realmente esas personas que ahora formaban parte de tu vida. ¿Cómo tratarían a alguien que consideraran inferior? Y fallaron en la prueba, comentó Camila sin amargura, solo constatando un hecho. Fallaron, concordé, pero a veces nuestros fracasos son nuestros mayores maestros. Camila sonrió levemente. Creo que todos aprendimos algo aquella noche. Cuando regresé a casa aquella noche, sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El peso de décadas de secreto había sido levantado, y aunque el proceso fue doloroso, el resultado parecía valer la pena. El lunes siguiente, algo inesperado sucedió. Al llegar a la oficina, mi asistente me informó que Roberto Alcántara estaba en la recepción, insistiendo en verme. Sorprendida, indiqué que lo dejara entrar. Roberto apareció en mi sala, impecablemente vestido como siempre, pero sin la arrogancia habitual. Había algo diferente en él, una vacilación, una vulnerabilidad que nunca había demostrado antes. Gloria, saludó él formalmente.
Agradezco que me reciba sin previo aviso. Roberto, respondí, indicando la silla frente a mi mesa. ¿Qué puedo hacer por usted? Él se sentó, pareciendo momentáneamente impresionado con mi oficina ejecutiva, amplia, con vista a la ciudad, decorada con elegancia discreta pero innegable. Impresionante, comentó él mirando a su alrededor. Diferente de lo que esperaba. ¿Y qué esperaba? No sé, admitió él. Algo más ostentoso, tal vez. Después de descubrir quién es usted realmente, imaginé que aquí sería donde mostraría su verdadero estatus. Sonreí levemente. Este es mi espacio de trabajo, Roberto, diseñado para ser funcional, profesional y confortable, no una declaración de estatus. Él asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo una nueva idea. Imagino que no vino hasta aquí para discutir mi decoración, observé. No, concordó él, enderezando la postura. Vine por dos motivos. Primero, para disculparme por mi comportamiento en aquella cena. Fue imperdonable. La admisión me sorprendió. Roberto no parecía el tipo de hombre acostumbrado a pedir disculpas. ¿Y el segundo motivo? Él dudó, claramente incómodo. Necesito su ayuda, o mejor dicho, su consejo. ¿Mi consejo? Repetí, genuinamente sorprendida. Marcos dejó la empresa, dijo él, un rastro de amargura en su voz. Usted probablemente ya lo sabe. Sí, él me lo contó. Lo que tal vez no sepa es que él no fue el único. 3 otros gerentes renunciaron en la misma semana, todos citando diferencias filosóficas con el liderazgo de la empresa. Interesante. Aparentemente, el estilo de gestión de Roberto estaba causando más daños que solo en su familia. ¿Y cómo puedo ayudar con eso?, pregunté. Roberto pasó la mano por su cabello perfectamente peinado, un gesto sorprendentemente humano viniendo de él. Usted construyó una carrera impresionante, ascendió por mérito propio, lidera personas que claramente la respetan, no solo la temen. Me gustaría entender cómo. Entonces era eso. Roberto Alcántara, el magnate inmobiliario acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos, estaba enfrentando las consecuencias de su estilo de liderazgo. Liderazgo no se trata de poder, Roberto, dije calmadamente. Se trata de influencia, e influencia genuina viene del respeto mutuo, no del miedo o de la intimidación. Él me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma. Pero ¿cómo mantiene el control sin amenazas, sin manipulación, sin usar dinero como herramienta de coerción? Completé por él. Comenzando por ver a sus empleados como personas completas, no solo recursos a ser explotados. En los meses que siguieron a aquella noche reveladora, observé transformaciones que jamás habría previsto. Roberto, para mi sorpresa, se convirtió en un visitante semi-regular en mi oficina. Nuestras conversaciones, inicialmente tensas y formales, gradualmente evolucionaron a diálogos genuinos sobre liderazgo, ética en los negocios y, eventualmente, valores personales. Nunca pensé que estaría buscando consejos de alguien que conocí en las circunstancias en que la conocía usted, admitió él durante una de nuestras conversaciones. La vida tiene un sentido del humor interesante, respondí, sonriendo levemente. Sandra también cambió, aunque de maneras más sutiles. Sus intentos iniciales de reconectar con Camila eran torpes, ocasionalmente recayendo en viejos hábitos de control y juicio. Pero había una sinceridad en sus esfuerzos que no podía ser negada. Un domingo, cerca de 4 meses después de la noche de la cena, como todos nos referíamos al incidente, fui invitada a un almuerzo en la casa de los Alcántara. Acepté con cierta vacilación, no sabiendo qué esperar. Para mi sorpresa, el almuerzo no fue en el salón formal de comedor, sino en el balcón soleado de la parte trasera. La mesa estaba puesta con elegancia, pero sin la ostentación que yo imaginaba ser el estándar de aquella casa. Sandra sirvió personalmente los platos, una comida casera que ella admitió, con cierto orgullo tímido, haber preparado con la ayuda de Camila.
Estamos redescubriendo antiguas tradiciones familiares, explicó Sandra cuando comenté sobre la comida. Mi abuela solía hacer este plato. Lo había olvidado completamente hasta que Camila preguntó sobre recetas de familia. Durante el almuerzo, noté cómo Roberto se dirigía a Marcos, no con la condescendencia anterior, sino con genuino interés en su nuevo trabajo, sus ideas, sus planes para el futuro. No había menciones veladas sobre volver a la empresa, ni sugerencias de que estuviera cometiendo un error. Después del postre, mientras los hombres conversaban sobre un nuevo proyecto comunitario en el que Marcos estaba involucrado, Sandra me invitó a dar un paseo por el jardín. «Usted sabe», dijo ella, mientras caminábamos entre rosales bien cuidados. «Nunca le agradecí apropiadamente». «¿Por qué?» «Por aquella noche, por mostrarnos quiénes éramos realmente». «No fue exactamente mi intención», admití. Yo estaba más interesada en protegerme, en entender con quién se estaba involucrando mi hijo. Aún así, insistió ella, fue un despertar necesario. Doloroso, vergonzoso, pero necesario. La observé atentamente. El cabello perfectamente arreglado, las joyas discretas pero caras, el vestido elegante. Externamente, Sandra aún parecía la misma socialite pulida. Pero había algo diferente en sus ojos, una nueva cualidad reflexiva que no estaba allí antes. «¿Cómo fue para usted?», pregunté, «todo ese proceso de reevaluación». Sandra se rió suavemente. «Terrible, al principio. Yo estaba furiosa con usted, con Camila, con el mundo. Me sentí traicionada, expuesta, humillada. Entiendo eso. Pero entonces algo extraño comenzó a suceder. Comencé a notar cosas. La manera en que trataba a las personas abajo de mí, meseros, empleadas domésticas, choferes. Cómo yo automáticamente juzgaba a las personas por la apariencia, por los carros que conducían, por los barrios donde vivían. Ella se detuvo frente a una rosa particularmente bonita, tocando sus pétalos suavemente. Comencé a preguntarme cuándo me convertí en esa persona. Si siempre fui así, o si fue algo que desarrollé a lo largo del tiempo, sin darme cuenta. «¿Y cuál fue su conclusión?», pregunté gentilmente. «Que las dos cosas son ciertas», respondió ella. Crecí en un ambiente que valoraba las apariencias por encima de todo. Pero también tomé decisiones, miles de pequeñas decisiones diarias, que reforzaron esos valores, que priorizaron el estatus sobre la sustancia, impresionar sobre conectar. Su honestidad me impresionó. «Está siendo difícil cambiar», admitió ella. «Viejos hábitos, viejos pensamientos surgen automáticamente. Roberto tiene aún más dificultad que yo, pero lo estamos intentando, por nosotros mismos y por Camila». Mientras caminábamos de regreso a la casa, Sandra hizo una pausa, mirándome con curiosidad genuina. «Gloria, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal?». «Puede intentar», respondí con una leve sonrisa. «¿Usted nunca quiso ostentar su éxito? ¿Nunca quiso mostrar al mundo lo que conquistó? Especialmente considerando de dónde vino, cuánto luchó». Era una pregunta justa, una que yo misma había considerado muchas veces a lo largo de los años. «Claro que sí», respondí honestamente. Hubo momentos, especialmente al principio, cuando todo lo que yo quería era comprar la casa más cara de la ciudad, el carro más lujoso, la ropa más fina, para probarles a todos, y quizás a mí misma, que lo había logrado. ¿Qué se lo impidió? Reflexioné por un momento, buscando la verdadera respuesta, no solo la respuesta fácil. Creo que fue una combinación de cosas. Parte de eso fue pragmatismo financiero. Crecer pobre me enseñó el valor de ahorrar, invertir, planear para el futuro. Parte fue el recuerdo de quién era yo antes del dinero, la conciencia de que esa persona aún valía la pena, aún tenía valor, independientemente de la cuenta bancaria. Sandra asintió lentamente. ¿Y Marcos? ¿Usted realmente nunca quiso darle una vida de privilegios? ¿Todas las oportunidades que el dinero puede comprar? Esa fue la parte más difícil,
confesé. Hubo noches en que me quedé despierta, preguntándome si estaba privando a mi hijo de ventajas que podía proporcionarle fácilmente, si mi deseo de enseñarle ciertos valores estaba, en realidad, perjudicándolo de alguna forma. ¿Qué la convenció de lo contrario? Ver al hombre en que se convirtió, respondí simplemente. Trabajador, gentil, con los pies en la tierra, alguien que valora a las personas por el carácter, no por el estatus. Sandra sonrió, mirando al balcón donde Marcos y Camila conversaban animadamente. «Usted hizo un gran trabajo con él», dijo ella, un toque de envidia en su voz. «Usted también tiene una hija maravillosa», respondí sinceramente. Alguien capaz de reconocer errores, de crecer, de convertirse en más que su condicionamiento. Cuando nos unimos a los otros en el balcón, sentí una extraña sensación de plenitud. No éramos una familia perfecta, lejos de eso. Había aún heridas cicatrizando, patrones siendo desaprendidos, nuevos caminos siendo forjados con vacilación. Pero había también una autenticidad que no existía antes, una voluntad de ver y ser visto sin las máscaras del estatus, de la pretensión, de las expectativas sociales. Un año después, recibí una noticia que nunca imaginé posible. Marcos y Camila estaban esperando un bebé. Yo sería abuela. Cuando me lo contaron, en una cena íntima en mi apartamento, sentí una alegría que trascendía cualquier éxito profesional, cualquier logro financiero. «Sabemos que es temprano para decidir», dijo Camila, sosteniendo la mano de Marcos. «Pero si es niña, nos gustaría ponerle tu nombre, Gloria». Lágrimas vinieron a mis ojos. «Sería un honor. Y queremos que seas una parte importante de su vida», añadió Marcos, sin secretos esta vez. Sonreí a través de las lágrimas. Sin secretos. Aquella noche, después de que se fueran, me quedé en mi pequeño balcón, observando las luces de la ciudad. Pensé en la jornada extraordinaria que había comenzado en aquella cena fatídica, cuando decidí poner a prueba a la familia de mi hijo. ¿Cuán diferente podría haber sido si simplemente hubiera aparecido como yo misma, si hubiera revelado mi verdadero estatus financiero desde el principio? Tal vez Roberto y Sandra me hubieran tratado con deferencia superficial. Tal vez hubiéramos mantenido la fachada de armonía familiar, intercambiando regalos caros en cumpleaños, asistiendo a eventos sociales, todos sonriendo para las fotografías mientras ocultábamos nuestros verdaderos sentimientos. Pero también habríamos perdido la oportunidad de crecimiento, de autodescubrimiento, de conexión genuina que vino a través de aquel momento de verdad cruda. Algunas veces, pensé, se necesita un poco de teatro para revelar la verdad más profunda. Al prepararme para dormir, pasé por el armario donde guardaba mi ropa ejecutiva impecable. Al lado de ellas, aún colgado, estaba el viejo vestido gris que usé aquella noche. Lo mantuve como un recordatorio, no de la humillación que sufrí, sino del coraje necesario para mostrar tu verdadero rostro al mundo, sea este adornado con seda cara o algodón descolorido. La verdadera riqueza, aprendí, no está en lo que poseemos, sino en quién nos convertimos a lo largo de la jornada, en las elecciones que hacemos diariamente, en las personas que amamos, que desafiamos, que inspiramos a ser mejores. Y mientras mi nieta crecía en un mundo muy diferente de aquel en que crié a Marcos, esperaba poder enseñarle la misma lección que me llevó toda una vida a aprender, que nuestro valor nunca está en nuestra cuenta bancaria, sino en el contenido de nuestro carácter. Que la verdadera riqueza no es algo que se exhibe, sino algo que se vive, silenciosamente, consistentemente, auténticamente. Con ese pensamiento reconfortante, me dormí, no como una ejecutiva de éxito, no como una mujer rica, sino simplemente como Gloria, una mujer que finalmente encontró paz en ser exactamente quien es, sin disculpas, sin disfraces, sin secretos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. ¿Fue cuando revelé mi verdadera identidad en el restaurante?